Claqueta, empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí. Hoy no podemos estar los tres másters de la República, solo estamos dos. Saludamos a Miguel Kelcho. Hola. Y yo soy Vico Chenter. Como siempre, tratamos temas de cine, series también, pero sobre todo séptimo arte, 70, 80, 90, pero no nos ponemos límites tampoco. Somos cinéfilos y nos gusta el séptimo arte, sobre todo llevado pues, a los géneros, la aventura, la ciencia ficción. Y hoy tenemos que un tema que nos viene hoy por el día, porque justo es el cumpleaños de uno de los grandes directores de la segunda mitad del siglo XX, que no es otro que Francis Ford Coppola. Es pues el patriarca, digamos, el maestro de lo que se conoció como Nuevo Hollywood o Nuevo Cine, o la generación de San Francisco también les llaman, pues eran como sus acólitos. Él ya empezaba a hacer famoso, ya había hecho El Padrino, y luego él es un poco el que introduce pues, a toda esa generación, Brian De Palma, George Lucas, Steven Spielberg, Martin Scorsese, que son los que pues, en distintos géneros pues, van a revolucionar las películas de la segunda mitad, digamos, casi final del siglo XX. Ya he mencionado El Padrino, no puedo dejar de mencionar otra. Me gusta el olor del napalm por la mañana, huele a victoria. Menuda victoria os llevasteis en Vietnam. Pero bueno, esa es la famosa frase de la película Apocalypse Now. Si quieres, Miguel, comenta tú alguna cosa y luego seguimos, porque tenemos de plato fuerte, digamos, introduciendo para la próxima sesión, que esperemos estar los tres másters de la República, con Benjal, que saludamos desde aquí. Y el tema es un tema apasionante, que es los viajes en el tiempo en el cine y los fallos, los errores que la ciencia nos dice que a veces el cine comete en sus argumentos y en sus películas. Pero dentro de la ficción de Ford Coppola, y luego seguimos con este tema, le introducimos para si acaso desarrollarlo en otro vídeo. Eso es, y bueno, como bien has dicho de la ciencia, está claro que no la ciencia 100%, porque los viajes en el tiempo, a saber si se dan algún día, pero a día de hoy pues no son inexistentes. Entonces, dentro de esa licencia, los errores que se cometen en los viajes, o entre los viajes o las incidencias que podría haber y que no se tienen en cuenta. Y bueno, en cuanto a Coppola, pues como no, obviamente dentro de la maravilla de la trilogía del Padrino, hay que mencionar también Drácula, una maravilla muy, muy bien realizada y bastante fiel al libro de Stoker. No podemos tampoco olvidarnos de los parentescos que tiene con Nicolas Cage, obviamente su hija también directora. Otra maravilla que nos dio que fue Rebeldes, además creo que la han emitido hace poquito, La Ley de la Calle del mismo año. Es que nos ha dado auténticas maravillas de cine, y tomando más cierta licencia, que lo hemos hablado por privado, tú y yo, y creo que Benja también, la serie inspirada en el rodaje de El Padrino, y que estaba muy bien. A veces cuesta un poco imaginársela, porque claro, los actores que interpretan a la película no tienen gran parecido físico, y claro, ya los vemos, sabemos quién es Al Pacino, sabemos quién es Robert De Niro, entonces cuesta un poco. Bueno, Robert De Niro en este caso no sale, pero el propio Coppola cuesta un poco al principio, ¿cómo te digo?, ubicarlos, ¿no? Luego ya abres un poco más la mente y dices, joder, y bueno, todas las incidencias que ha habido, ya sabes,
la familia que está detrás, los condicionantes que le pusieron para rodar sobre el tema. Y muy bien, y a mí me ha gustado la serie, o sea, me enganchó, es un poquito lenta al principio, pero pasa como con todo, ¿no? Le tienes que dar un poquito de confianza y de margen. Así que el que tenga la oportunidad, que la vea, que yo creo que le va a gustar. Eso sí, con la mente un poco abierta en cuanto al parecido físico de los actores que interpretan a los actores que interpretan, valga la redundancia, a los personajes del Padrino. Y pues mucho más que aportar, la verdad que no tengo. Luego sí, nos ha dado también, no sé si como guionista, como productor, Patton, Tucker, un hombre y su sueño, la comedia Jack con el malogrado ay, joder, Robin Williams, Demencia 13, es que Peggy Sue se casó, o sea, ha tocado muchos palos de muchos géneros, ¿no? Aunque es más conocida por la del Padrino, nos ha dado muchas películas y mucha variedad. Bueno, pues yo, ya, si te parece cerrar ya el tema, digamos, de Ford Coppola, solo un par de cosas que efectivamente no es inseparable, digamos, el argumento de El Padrino de la novela de Mario Puzo, ¿no? Que o sea, está muy respetada, es una novela muy cinematográfica. También quería contar que, como anécdota, que la actriz Talia Shire, que todos la recordaremos como pues Adrian, la compañera, la novia y la mujer de Rocky, ¿no? En todas las películas de Rocky, Talia Shire se cambió el apellido, pero creo que es su hermana. Creo recordar que sí que es también de la familia de Ford Coppola. En cuanto a Apocalypse Now, fue un rodaje no solo caótico, sino casi eterno, porque tardó en rodarse, yo creo que fueron 7, 8 años. Pues tuvieron muchísimos problemas en la selva, se rodó en Filipinas. Los helicópteros que salen son helicópteros filipinos, todos. O sea, le alquiló al dictador Marcos todos los helicópteros que tenían. Entonces los helicópteros participaban en la película cuando había que rodar y cuando tenían una misión se iban, y a lo mejor se iban 3 días y luego volvían. O sea, fue un caótico hasta tal punto que Marlon Brando, que ya había trabajado con él en El Padrino, cuando le tocaba, pues Marlon Brando había cambiado. O sea, ya no era ese hombre esbelto, fuerte, grande, que se tuvo que envejecer para hacer de Padrino, sino de Vito Corleone, sino que estaba gordo, como ya le vimos, por ejemplo, en Superman, o sea, un hombre gordo, 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 de tal suerte que, pues, de estar en la selva se tuvo que inventar esa famosa escena tan extraña, ¿no? Que hay como una especie de fiesta, un aquelarre que destrozan a una vaca para luego comérsela. Digamos que lo tuvo que hacer y luego a él mostrarle siempre en claroscuros, ¿no? En unos claroscuros, hablando, que casi no se le ve con sombras, precisamente para ocultar pues ese volumen, digamos, que había adquirido Marlon Brando. Y luego una anécdota más, que es que la productora de Ford Coppola, que es American Zoetrope, escrito, fue la que le dio, la que financió, la que le dio la primera oportunidad a George Lucas, que hizo American Graffiti, ¿no? Y cuando ya Lucas era un potentado porque ya había hecho la saga Star Wars, es George Lucas el que produce Tucker. Que Tucker yo creo que es del año 88, así, es una historia de uno de los primeros magnates, digamos, de la industria automovilística de Estados Unidos. Efectivamente, como bien has visto, del 88. Sí, eso es. Pues es curioso porque entonces es George Lucas, o sea, es Lucasfilm la que le produce Tucker, ¿no? Entonces yo creo que, si te parece, pasamos página y vamos ya con el apasionantísimo tema de los viajes en el tiempo.
Sí, perfecto. Un pequeño inciso. Sí, tienes razón, ¿eh? O sea, Talia Shire debe ser, porque es Talia Shire Coppola. Si no es esto, será prima o sea, relacionada está con la familia Coppola. Y sí, adelante. Pues, si Pues quieres empieza empiezo yo. con el tema de los viajes en el tiempo. Una cosa que siempre me ha llamado la atención, voy a empezar con la película o saga más conocida de viajes en el tiempo, o una de las más conocidas, que es Regreso al futuro. Si vemos solo la primera película y nos desentendemos de la segunda, se podría ver que es una película, digamos, bien cerrado el círculo. Pero al rodar la segunda y la tercera, especialmente la segunda, contradice muchas cosas de la primera. Entonces, bueno, lo que me llamó la atención, que en su día, perdona, que en su día hice un podcast con Benja, no sé dónde lo podremos encontrar, me, me llamó la atención un comentario que hace el Doc en la segunda parte, cuando viajan al 1985 alternativo. Porque claro, ellos ya ellos cuando viajaron en el tiempo, en la primera parte ya habían creado un 1985 alternativo, con lo cual no viajaron, según su propio criterio, al 1985 de origen. Como he dicho, eso teniendo en cuenta la trilogía. Y luego, pues, también no es menos cierto que en la segunda, al viajar al futuro, en teoría, obviamente la gente que estudie más perdón, ciencia teórica o bueno, como se llame, lo podrá confirmar, descartar y estar de acuerdo conmigo. Que al viajar al futuro, los personajes de Michael J. Fox y no me acuerdo el nombre del artista, todavía me da. Bueno, los personajes desaparecen de la línea temporal, con lo cual no podrían haber tenido los hijos. Eso es una contradicción de la propia película. O sea, así como si hubieran viajado al pasado, te lo puedo llegar a comprar al futuro, ellos habrían viajado en el tiempo, ellos habrían desaparecido. Perdona, que se me mueve, me voy a quitar la prótesis porque me está dando guerra. Se contradice, ¿no? Entonces no habrían podido tener hijos y lo habrían solucionado de una manera fácil, que hubieran sido los sobrinos o el hermano de Marty McFly, los que habrían tenido el problema y les ayudase a solucionarlo. Entonces, eso siempre me ha llamado la atención. No sé si es cierto que es muy difícil hacer una película de viajes en el tiempo y no cometer errores, pero la primera, como ya te he dicho antes, si la tienes en cuenta como película única, que es muy difícil a día de hoy, sí que podría decir, bueno, pues sí, ha quedado muy bien la película, está bastante cerrada y, y demás. Y la tercera, claro, cuando viajan al oeste, tiene ahí otro pequeño gran fallo, porque al viajar Marty en el DeLorean al 1800 y algo, no me acuerdo del pico, habría dos máquinas del tiempo, la que esconde el Doc en la cueva y la que lleva el propio McFly. Entonces, con una podían haber reparado perfectamente la otra. Entiendo que no habría película, pero claro, es algo que no he tenido en cuenta. Y es algo que siempre me ha llamado la atención. Y ojo, pues es que es verdad, había dos máquinas, o sea, las piezas de una pueden haber valido para la de otra y la habrías hecho un complemento, así como el combustible igual no, otras cosas habrían sido muy buenas. No sé si quieres añadir algo más, así, alguna habrá más y me la saltaré, pero bueno, así por encima. Sí, si quieres empiezo a comentar yo. Vale, adelante, cómo no. Quieras. Bueno, pues la verdad es que es un tema muy recurrente en las películas de fantasía, de ciencia ficción, desde digamos, prácticamente desde la posguerra, ¿no? Y tenemos ejemplos, pues, muy característicos
Un poco el que desarrolla, digamos, el tema es H.G. Wells en su famosa novela que se llama La máquina del tiempo, precisamente, ¿no? Y que se llevó al cine en el año 66, aquí en España se llamó El tiempo en sus manos, ¿no? Es la famosa máquina del tiempo que todos hemos imaginado, ¿no? Que es así de estilo steampunk, que te sientas en el asiento y que detrás tiene una especie de rueda que da vueltas. Lo que sí estamos de acuerdo, pues la ciencia, digamos, y el cine, es que para cualquier viaje en el tiempo se necesita sobre todo mucha energía. Una energía pues, que en este momento no somos capaces de dar, ¿no? Entonces, esta película tiene una curiosa continuación, podríamos llamarle, o un remake, que se llama Time After Time, ¿no? Aquí en España se llamó Los pasajeros del tiempo. En las dos, por cierto, los actores hacen de H.G. Wells, ¿no? Del protagonista. Además, en esta es muy curioso porque Malcolm McDowell, que es el que hace de, pues le da un toque de humor, un toque así de fino inglés, ¿no? Y es muy curioso porque viaja, digamos, viaja al presente, ¿no? Pero para él, nuestro presente, el presente de 1979, él se piensa que es una utopía, ¿no? Que no ha habido guerras, no ha habido nada, ¿no? Y claro, antes que él se le adelanta pues uno de los malos, digamos, de los 70-80, David Warner, que es además Jack el Destripador, ¿no? Y la chica que les ayude, que les ayuda, que está trabaja en un banco, por cierto, es Mary Steenburgen, que Mary Steenburgen luego pues repite porque viaja en el tiempo en la tercera de Regreso al Futuro. Es la novia que se echa Doc en el oeste. O sea que todo, digamos, está conectado. Por ejemplo, en los 70 hay otra película que es también de género fantástico más bélico, digamos, que se llama El final de la cuenta atrás, que es la última película que produjo Labrina, que es la productora de Kirk Douglas. El protagonista es Kirk Douglas, que va en un portaaviones, ¿no? Y entonces el portaaviones súper moderno, con sus Tomcats, se va justo a 2 días antes del ataque a Pearl Harbor, ¿no? Entonces esa es la paradoja, digamos, temporal, ¿no? Y ahí se produce por una especie de tormenta, es una tormenta así verde, ¿no? Que absorbe al portaaviones, ¿no? Muy psicodélica. Claro, efectivamente. Y, tenemos que tener en cuenta, bueno, dentro del mismo año, perdón la interrupción, sí. la de Manhattan, el proyecto Manhattan. Creo que el proyecto Manhattan, sí, me acuerdo también del proyecto Manhattan. De los dos marineros, que son como muy coetáneas. Creo que es anterior. El proyecto Manhattan es algo que hicieron en realidad, ¿eh? Una Bueno, cosa que está ahí Manhattan creo que es como le nombraron al proyecto de la bomba nuclear. No es el proyecto Manhattan, el proyecto Filadelfia. Es verdad, el experimento Filadelfia, tienes razón. El experimento Filadelfia, eso es, perdona. El experimento Filadelfia. Perdona nuestra audiencia. Sí, bueno, pues ya voy concluyendo. Tenemos un viaje en el tiempo espectacular que es en Star Trek 4, ¿no? En Busca de la Tierra, me parece que se llama. Star Trek ya en la serie ya habían viajado en el tiempo y es lo que hacen es que alcanzan velocidad factorial dando la vuelta alrededor del Sol, ¿no? Entonces, para coger fuerza, ¿no? Y necesitan una velocidad altísima y un cálculo que solo puede hacer el señor Spock, pues para llegar, es la famosa película que van a 1980, creo que es 84 o por ahí, 85, a salvar a las ballenas, ¿no? A llevarse 2 ballenas porque las necesitan en el futuro para comunicarse con una inteligencia extranjera, ¿no? Alienígena. Esto de la velocidad factorial es muy curioso porque directamente en Star Trek se lo inventa, Gene Roddenberry se lo inventa, pero hay un matemático prestigioso que no sé si fue en los años 90 o en los años 2000,
desarrolló una teoría por la cual es factible la velocidad factorial incluso para viajes en el tiempo. Se llama Miguel Alcubierre y lo podéis mirar porque él lo desarrolló teóricamente la velocidad factorial para poder llegar. Bueno, voy a poner ejemplos rápidos también. Por ejemplo, una película muy famosa, todas las películas del planeta de los simios, pues va de viajes en el tiempo, ¿no? Viajan al futuro, viajan al pasado. Van Damme hizo una película que se llama Time Cop. Y bueno, luego tenemos nuestro famoso Terminator, ¿no? El equipo de desplazamiento se llamaba. Yo creo que por mi parte he dado un repaso ya bastante. Comenta tú alguna cosa. Realmente tenemos muchas películas de viajes en el tiempo. Estamos centrándonos en las más conocidas y en las de nuestra, digamos, época. Por cierto, un pequeño inciso, antes que has mencionado Regreso al Futuro 3, ahí hay un agujero de guión tremendo, porque el barranco se llamaba Barranco Clayton, cuando lo estudiaron en el colegio. Y es donde el loco conoce a Clara Clayton, bueno, se enamoran, de la historia romántica y tal. Entonces ahí la propia película se contradice otra vez. Pero no se puede intervenir en hechos pasados, no es una constante. Y por cierto, que por si la gente no se acuerda, tuvo continuación Regreso al Futuro, en formato de serie animada. No sé si habrá gente que se acuerde o no, y le recomendaría que le echase un vistacillo, pero bueno, eso es caso aparte. Y demás. Entonces, claro, es un poco al alargar mucho las tramas de viajes en el tiempo en diferentes películas, pues es muy difícil que una no se pise a otra. Pues como ha pasado, pues eso, de la 2 va a contradice a la 1, la 3 contradice a la 2 y la 1, y así, pero bueno, fuera parte de eso hay que disfrutarlas, ¿no? Son maravillas tanto de rodaje como de técnica y bueno, recordarla como un pequeño inciso, la de veces que hemos buscado gente de nuestra generación, los monopatines voladores, el que diga que no, miente como un bellaco, porque es que encima el propio CMX se encargó de alimentar la leyenda más, diciendo que sí, que existía, que lo había hecho Mattel, que lo recordar o algo así. Pero bueno, y no sé si quieres, te comentaba Te hemos atrapado en el tiempo, que es otra puta maravilla. Pero bueno, estoy hablando más de los agujeros al viajar en el tiempo que otra cosa, porque esta es más que un viaje en el tiempo, es una repetición del día. Una repetición del día. Ya tiene una complejidad diferente, ¿no? Eso no es, que está muy bien como película de viajes en el tiempo, y hay que recordar que la serie, a ver si me acuerdo, Los límites de la realidad o Más allá del límite o La cuarta dimensión, porque tiene varios títulos en diferentes países, ya nos entregó las primeras series de viajes en el tiempo, y de ahí, bueno, sabes que se supone que se inspiró Cameron para Terminator, de lo de un soldado venir al futuro y tal. Y hablando de Terminator, pues bueno, la verdad que si Skynet no hace nada, habría ganado la guerra. Fue de la guerra en el momento que manda al primer Terminator. Claro, mandan luego a Kyle Reese, y ahí hay un tremendo, que si no mandan a Kyle Reese, no nace John Connor. Entonces, John Connor, ¿cómo ha podido mandar a su padre? Esa es una incoherencia. Con lo fácil que hubiera sido en siguientes entregas haber desmentido esto, decir, no era el hijo, todos creían, pero no sé, era el padre, fue otro, un desconocido, porque ya estaba, era una chica que sí, tuvo un hijo con Urrata, no hay más. Es que es algo que en un principio sería tan sencillo de solucionar, y lo que han hecho es enredarlo con cada entrega. Sí, es una paradoja. La verdad es que la paradoja, digamos, de Terminator son estas películas que no te explicas. Yo no me explico cómo esta última de los tiempos estos de todas partes tiene un Oscar, y películas como Terminator, como La Guerra de las Galaxias, como el mismo Indiana Jones, que no tengan un Oscar.
de verdad es que no te explicas estas cosas, porque vale que sí, que Schwarzenegger, acción, lo que quieras, pero esta película tiene un trasfondo, tiene una temática, tiene un estilo tremendo. O sea, no, de verdad es que hay cosas que yo de Hollywood que no te lo Bueno, explican. eso ya es caso aparte. O sea, podríamos estar aquí días debatiendo o discutiendo el tema y o sea, está claro que bueno, yo creo que el que mejor representa lo de Hollywood es en un capítulo de Los Simpson en los que hablan de descargas ilegales. No sé, no me acuerdo del título, así que no lo puedo decir. Eh, y cómo es un sistema que está como muy cerrado, o sea, el que consigue entrar bien, pero entonces es muy difícil. O sea, hablan del sueño de Hollywood, pero si la gente se informa un poco, hay muchísima gente que ha fracasado y que ahora tiene una vida horrible. O sea, te lo venden como una maravilla y no lo es, no lo es. Sí, sí. No lo es. Pero Bueno, bueno, y mencionar, si quieres, ya por ir terminando, sí que mencionamos, pues podemos mencionar un viajero, sobre todo de las series, ¿no? Pero un viajero clásico británico que viaja en una cabina de teléfonos y que no es otro que nuestro Doctor Who, que se pasa el día viajando, además. sí, a ver, reconozco que no la he visto, no me he conseguido enganchar, pero bueno, también tengo que soy muy especialito para que me enganche una peli o una serie. Y hay otra serie que tenemos que tener en cuenta, que esto me suena más como de los 90 que era Quantum Love, salto cuántico, que el tío se salía y se metía en el cuerpo de otra persona, y estaba muy bien. Y un pequeño inciso en Sí, sí. cuanto a Esta Terminator. también era extraña también, o sea, tenía Sí, esa que cada vez era un personaje distinto, sí, sí, sí. Esa era un poquito más extraña, ¿no? Pero bueno, a mí el Doctor Who me gustaba, la que más me gusta es, yo creo que a todos los de nuestra generación, es las de la época de Tom Baker, ¿no? Que era sí, este señor que tenía rizos, ¿no? Y llevaba la bufanda esa larguísima, ¿no? Luego ha habido otros doctores, pero como Tom Baker yo creo que no ha habido. creo, si no me equivoco, creo que había también hasta una doctora. Sí, una mujer, sí. Creo que la penúltima sí Uh-huh. que era una mujer. Sí, 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 sí. Y además estaba bastante bien. O sea, porque ha habido otros recientes, ahí había uno, es que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que era como un chaval, que era un chavalín, que parecía el becario, no el doctor. Ya, había dos series más. Una que está Jerry O'Connell, creo que es el actor, Sí, que también es de esa, viajes en el tiempo. me acuerdo, espérate, Salto al infinito. Y luego hay una mucho más antigua, de los 50, 60, la estoy buscando, ¿vale? Que era de hecho, este era un viajero en el tiempo. Y luego hay un niño que se asocia, digamos, con él y le ayuda, pero no me acuerdo. Ya buscaré y pasaremos la información en otras. Sí, sí, En sí, esta, porque este tema da para cuando lo, ya que, se incorpore Benja, la verdad. lo que decíamos ahora era los deslizadores. Sí, los Pero bueno, deslizadores, pero que aquí se el salto llamaba al Salto infinito. al infinito. Eso es que Slider se llamaba. Lo claro, que pasa es que aquí era Salto al infinito. Que claro, además es el me problema gustaba que mucho esa tenemos, serie. Estaba muy bien. es el problema que tenemos con el idioma, ¿no? Con el español de Latinoamérica y eso. No voy a entrar ya en el juego de tú doblas mejor, tú doblas peor, tú subtitulas mejor, porque esos casos aparte puede dar para debates eternos y tenernos que reencarnar para poderlos seguir debatiendo, porque obviamente hay cagadas ahí en las dos partes, tanto por parte de España como por parte de Latinoamérica. Pero bueno, nada, pues parece que no la encuentro, entonces, jolín. No sé si era El viajero del tiempo o algo así. Y por cierto, hay una película muy recién estrenada que era de 65 que la ponen como muy bien. Que está Adam Driver, el nieto de Vader, Ujú. el actor, que viaja a 65 millones 65 millones de años antes de. Bueno, en la época de los dinosaurios, leña, que me lío yo solo.
Y eso. Y bueno, por lo que he leído y de varias opiniones, aunque léelas, a la gente que lee opiniones, léelas, pero no te dejes influir. Está bien que te lees para tener información, pero vete con tu propio criterio. Vete con información, pero con tu propio criterio. Porque cuando hacemos eso de ir con unas expectativas, a veces nos llevamos unos golpes horrorosos. Y un pequeño inciso en cuanto a la saga Terminator. Y ahora solo me voy a referir a la 2. De la 3 en adelante lo hablamos otro día porque creo que eso es como nos da para un debate aparte. Que es yo para mí la película termina en el momento que destruyen Cyberdyne. Porque en teoría, al destruir eso, el Terminator, el T-800, se debería de haber quedado sin comandos. Sí. O sea, no lo crean, es inexistente. Entiendo que la película la hay que alargar, está muy bien, a mí me encanta. No diré nada de esta película de James Cameron, así como de otras puedo estar o no de acuerdo con el resto. Estirar la vaca hasta que siga. Sí, la verdad que está muy bien. Y como bien has dicho, a raíz de las diferentes continuaciones, la tercera, que es malísima, ha pasado a ser para mí mucho mejor que todas las que han venido después. Es que ya estiras tanto. Me refiero a Génesis y me refiero a Sí. Dark Fate. Porque si quieres la de sería la cuarta de la saga, no me acuerdo, el Salvation es un caso aparte, eso es una película como muy distópica, muy más del corte de Mad Max que eso. Entonces, bueno, dentro de eso te la compro, te compro como esto, pero ya está, porque tanto Génesis como Dark Fate son desastres, o sea, desastres. El caso es que la de Génesis empezó muy bien, porque empezaba reconociendo escenas de la primera, pero luego ya en cuanto llega a la mitad de la película, se deshace, o sea, se desinfla el globo completamente. Pues si te parece, yo creo que dejamos este tema por la mitad. Sí, lo dejaremos aquí para que cuando se nos una... En el próximo vídeo ya a ver si podemos contar con nuestro Benja, estamos los 3 másters de la República y seguimos, porque este tema da para mucho y podemos seguir y entrar en más detalles. La verdad que tenemos muchos temas, porque tenemos temas pendientes como los concursos que veíamos en los 80, 70, 80. Obviamente hablaremos de los de España, digo, porque la gente va a decir, es que en Latinoamérica entendemos que muchos concursos de aquí no llegaron allí y viceversa. Entonces intentaremos valorar y buscar información, pero a nuestros amigos latinos no les vamos a prometer nada, pero sí buscaremos información de programas concurso, me refiero, obviamente, así como el 1, 2, 3 que alcanzó un nivel internacional importante, tanto series de animación como series de producción de los propios países. Hablaremos, o sea, temas tenemos. Entonces, a ver si conectamos la próxima con Benja, como bien has dicho. Muy bien. Y ampliamos horizontes. Pues bueno, un abrazo a toda la audiencia. Un abrazo, Miguel. Otro para ti. Y seguimos en el próximo vídeo. Cuídate, amigo.